aspectos, por ejemplo el de la memoria de los peces y su inteligencia, que no es tan corta. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Que según las nuevas investigaciones que ya anticipamos hace 2 años aquí, que sabían contar hasta 4, sí. Y eso que tanto nos reíamos, y es un dicho, ¿no? ¿Tienes memoria de pez? Parece que tiene poca memoria. Bueno, nos están dando sorpresas, las nuevas investigaciones. Hablamos de ciencia, ojo. Hablamos de ciencia, hablamos de la Universidad de Padua y hablamos pues de eso, de un viejo estudio que ahora se ha desarrollado con más intensidad y se dieron cuenta que estos pequeños peces, los peces mosquito, que son los Gambusia affinis, así se les llama, pues no solo saben contar hasta 4, lo de 4 tiene su gracia porque en su momento cuando lo dijimos, pues era porque las hembras de estos peces, cuando quieren huir de sus acosadores, que también tienen acosadores los peces mosquitos, pues se camuflaban en grupitos de 2, de 3, hasta de 4, y sabían diferenciar hasta ese grupo. A partir de ahí ya era más caótico a la hora de camuflarse de ese acosador sexual. Bueno, pues en este caso, la Universidad de Padua ha hecho algo mucho más ambicioso, incluso casi de manera increíble, el comparar a los peces con estudiantes universitarios, porque dice que al final saben contar y se equivocan lo mismo que se equivocaría un estudiante universitario. Claro, dicho así, dices, bueno, espera a ver. Dice poco de los estudiantes universitarios o mucho de los peces. Sí, la verdad que dicho así queda un poco raro. Vamos a ir matizándolo y lo digo de forma muy rápida. De un primer momento, cuando se habla de memoria de los animales, todo el mundo le llegará a su memoria pues casos que conocemos de monos, de delfines, de caballos, que saben contar y saben contar unas cifras bastante altas. Pero estamos hablando de vertebrados, de mamíferos. Pero claro, ya cuando se habla de pez, y sobre todo el que haya visto la película Nemo, pues en fin, el Nemo la verdad que tenía esa memoria de pez que se le olvidaban las cosas muy rápidamente. Y sin embargo se ha demostrado que estos pececillos, y no miden más de 5 centímetros, tienen esa capacidad de contar. ¿Qué experimentos hicieron estos investigadores de la Universidad de Padua? Bueno, pues ni más ni menos que en un primer momento, los peces de uno y otro eran como en 2 bloques, ¿no?, que hicieron. Empezaron a elegir 2 puertas. En una puerta le comunicaba un lugar donde estaba el resto del grupo de peces y la otra estaban solos. Con lo cual, pues, y cuando había más peces, pues evidentemente había comida. Y en la otra, pues no había nada. Y en las puertas, pues lógicamente dibujaron una serie de elementos, de símbolos numéricos, para que ellos pudieran distinguir. En una de las puertas había 4 figuras geométricas y en la otra 8. Al comienzo de la prueba, los peces no sabían a dónde elegir y iban al azar. Elegían tanto una como otra. Pero con el tiempo fueron aprendiendo a seleccionar la puerta correcta por el número de formas geométricas que tenían encima. Y lo fueron haciendo más complejo. En la segunda fase de esta investigación añadieron más figuras a las puertas, hasta colocar 1 o 2 centenares, porque hasta ese momento habían colocado hasta 4 y 8 figuras, y se dieron cuenta que hasta 4 y 8 podían distinguirlas, con el tiempo, no a la primera. Pero bueno, iban teniendo una especie de memoria adquirida, y también rompemos el mito de que los peces solo tienen una memoria ocasional y que no se va acumulando a lo largo del tiempo. Pues en este caso sí la van acumulando. Y la segunda fase lo que hicieron era eso, colocar hasta 2 centenares de figuras en una o en otra puerta, y los peces parecían en un principio sorprendidos y no sabían cómo actuar, pero al poco rato eran capaces de resolver la tarea. Y ahí es donde entra un poco la comparación con los universitarios. Los científicos compararon la habilidad de los peces con la de un grupo de 25 estudiantes universitarios y se dieron cuenta que los estudiantes debían determinar la diferencia entre grandes números en 2 segundos sin parar de contar las formas. Y hasta ese momento lo hacía, pero cuando eran bloques pequeños, me refiero. O sea, si ahora nos pusieran varias cantidades de pequeños objetos, podríamos determinar en cuestión de 2 segundos si tienen más o menos entre 4 y 8 figuras o entre 10 y 15 figuras. Más o menos se podría hacer lo mismo que podrían hacer estos peces. Pero ¿qué ocurre cuando hay 1 centenar o 2 centenares de figuras? Bueno, pues ahí los científicos se dieron cuenta que tenían el mismo número de errores que tenían también los peces a la hora de evaluar un bloque u otro bloque. Me explico. Los humanos demostraron una habilidad numérica mayor que los peces, como era de esperar en las pequeñas cantidades, pero cuando tuvieron un número de fallos parecidos a los peces es cuando intentaban juzgar las diferentes cantidades cuyos ratios eran pequeños, como de 2 a 3.
Es decir, estamos hablando de porcentajes pequeños donde ahí los fallos se iban acumulando. Cuando eran cantidades superiores a lo que se pensaba que podían aceptar los peces, pues más o menos los humanos, evidentemente, pues tenían una capacidad cognitiva mucho mayor y lo demostraban, son superiores a este tipo de peces. Pero en otro tipo de ratios, es decir, cuando esas figuras no estaban muy claras o no estaban colocadas de una forma geométrica muy precisa, los fallos que se acumulaban por parte de los estudiantes y por los peces eran muy similares. De ahí un poco digo que tiene trampa, porque evidentemente no tienen esa misma capacidad intelectiva, pero sí a la hora de evaluar en poco tiempo la respuesta que se les daba a través de este tipo de estímulos que eran fijadas a través de paneles con unas cuantas figuras que señalaban cantidades indeterminadas.